empezar a organizarnos para cumplir mínimamente con el horario estipulado, que también forma parte de la organización, respetar un poco los tiempos de todos y todas que se ocuparon de venir hasta acá. Primero les voy a contar que... era eso, lo pusimos ahí a propósito para que no se caiga. Casi hace lío el secretario. Para ubicarlo de vuelta. Perdón. Bueno, mi nombre es Paula Fosarriglo, yo estoy como cargada del área de capacitación del sindicato y también trabajo en la Defensoría Civil número 2 de Moreno General Rodríguez. Y desde el área y a partir del trabajo que vamos realizando entre todos los compañeros y compañeras en la comisión directiva, surgió la iniciativa de comenzar a articular con el Colegio de Abogados algún tipo de convenio, de colaboración, algún tipo de estrategia para buscar espacios de reflexión, de encuentro, de diálogo en determinadas materias. Así fue como nació la oportunidad con Débora y Agustín Dufour de reunirnos y poder empezar a delinear ese espacio que dimos en llamar este ciclo de charlas taller, que se va a desarrollar en 4 encuentros. Hoy estamos inaugurando ese espacio, primer encuentro, Fuero de Familia. La idea de ese taller o de esa charla taller, por eso también la modalidad circular, y lo comentaba hoy recién con Mariana, que hoy nos acompaña en la moderación como directora del Instituto de Derecho de Familia, Aurora va a ser también, todos conocidos. La idea es un encuentro entre compañeros, compañeras judiciales, compañeros y compañeras abogados de la matrícula. En realidad la base es esa, estamos trabajando y tratando de hablar todos en el mismo idioma y de que podamos hacer una retroalimentación desde nuestros distintos espacios, ¿sí? Siempre, obvio, partiendo de la base que somos todos profesionales del derecho, profesionales peritos, nos acompañan también peritos de familia 1, peritos de familia 3, entonces todos para charlar sobre un tema que en principio organizamos o que articulamos entre las dos instituciones, que es el caso tan complejo de los abrigos y las guardas derivadas de los abrigos. Gran tema de nuestro fuero de familia. La idea, como para empezar a conocernos y comentar cómo va a ser la modalidad de trabajo, la idea es en la primera hora que cada uno de los compañeros funcionarios que fuimos convocando, tenemos gente del juzgado de familia 1, en cabeza de Patricio Diegues, que trabaja este tipo de casos en ese juzgado, Gaby de Lucía como trabajadora social del equipo técnico de ese juzgado. Tenemos de familia 2 también, el equipo que se ocupa de los abrigos y las guardas, Joel y Johnny Luna. Tenemos también de familia 3, a Analía, a Nancy, a Samantha. La idea, ahora se van a presentar todas, quédense tranquilas que se van a presentar todas, por si se nos pasa algún nombre, y también a los colegas que vienen desde el Colegio de Abogados, para que sepamos quiénes estamos acá y poder comenzar a trabajarlo. Débora, no sé si querés comentarnos algo también de cómo formamos este espacio. Sí, no, bueno, primero traer el saludo de nuestro presidente, de Eduardo Reider, de la viceprimera Eloisa Raya de Vera, que es nuestra secretaria académica, que bueno, ni bien empezamos a tener las primeras charlas, estuvieron de acuerdo y entusiasmados también de poder llevar adelante estos talleres, que era una necesidad que, bueno, de varios institutos, uno de los que más trabaja es el de familia con Mariana y Aurora, la inquietud de tener herramientas más al alcance de la mano para el ejercicio profesional, así que bueno, cuando lo empezamos a pensar con Paula y con Agustín, la verdad que salió, fluyó. En un rico almuerzo, me voy a decir. Sí. Siempre ayuda. Sí, así que bueno, muy contentos de poder seguir articulando. Veníamos haciendo algunas cosas institucionalmente, pero bueno, este es el puntapié para hacer muchas cosas más y que nutran a todos y todas las actoras de la departamental. Así que bueno, muy contenta de poder estar por lo menos en la apertura. Hay un aspecto que para las dos instituciones es sumamente relevante, que es el aspecto territorial de estos institutos que vamos a abordar. Nosotros somos muy conscientes que tanto, bueno, en este caso de nuestro sindicato, Comisión Directiva Departamental, el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, trabaja acá. Entonces, la idea de este ciclo de charlas en cada uno de los foros que vayamos a abordar
es que más allá de la introducción teórica o de los aspectos prácticos que cada uno de nosotros podamos aportar, la mirada esté centrada en la cuestión territorial, desde el aspecto demográfico, desde el aspecto social, atravesada por las variables económicas que nosotros sabemos que pesan y mucho, y en este contexto socioeconómico tan particular que estamos atravesando. Creemos, las dos instituciones, que de esa manera realmente vamos a poder acercar a los justiciables a lo que verdaderamente vienen a pedirnos a nosotros, que es el acceso a justicia y la resolución de las conflictivas que nosotros tenemos que atender, sea desde el lado de los abogados que patrocinan estas causas o de los órganos que les toca resolver y acompañar a las familias en situaciones conflictivas intrafamiliares. Así que si les parece, podemos arrancar de este lado presentándonos brevemente, no es que, por eso hoy me preguntaban currículum, creo que todos partimos de la base que, insisto, somos profesionales que estamos acá dando nuestro conocimiento teórico y práctico. La idea es nombre, apellido y escuela o... Bueno, mi nombre es Joel Ibarra, yo soy auxiliar letrado de jugador de familia número 2, acá de Moreno. Yo soy Jonathan Luna, también auxiliar letrado del jugador de familia 2. Pero para que me lo solía. Yo, Gabriel Piretti, soy agente de jugador de familia 2 de Moreno. Mariana. Bien, buenas tardes a todos. Mariana Canevari, mi nombre, directora conjuntamente con la doctora Aurora del Instituto de Familia del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Yo soy Aurora Basset y también soy codirectora del Instituto de Familia de acá del Departamento Judicial. Yo soy encuadrado. No tengo una función judicial, soy abogado independiente. Exacto, asume mucho, doctor, gracias por venir. Carlos Alberto Ríos, abogado independiente. Agustín Cabrera, otro colado, soy informática yo. Gracias a él tuvimos el Zoom el lunes. Son valiosos. Sumamente valioso la parte informativa. No, y parte de la comisión. Obvio, parte de la comisión directiva. Muy bien, bueno, yo soy Daniela Carbone, secretaria adjunta de la JB, perito trabajadora social y trabajo en la ORAC, Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Penales. Bueno, yo soy Virginia Pauloni, conocida como Vico, y trabajo en la Defensoría Civil número 2, soy auxiliar letrada. Lucía Monzón, soy abogada de la matrícula y soy abogada de niños, niñas y adolescentes, intensa. Los de familia me conocen. Micaela Papini, para los que no me conocen, auxiliar letrada de la asesoría 3 de Moreno. Yo soy Micaela Ángelo, también de la asesoría número 3, secretaria de esta asesoría. Yo soy Patricio Diegues, auxiliar letrado de Familia 1 de Moreno. Gabriela Lucía, trabajadora social del Juzgado de Familia 1 y también formo parte de la comisión directiva como secretaria de género de la jornada. Samantha Monlé, yo soy psicóloga, formo parte del equipo de Familia 3 de Rodríguez. Carla Angelotti, psicóloga perito de Familias 3 también. Analía Bortoli, trabajadora social del equipo técnico de Juzgado de Familia número 3. Nancy Domínguez, también trabajadora social del equipo de Familia 3. Carolina Sarria, perito trabajadora social de Familia 1. Karina Giraudo, abogada y estudiante de italiano. Bueno, mi nombre es Lidia Molina, soy abogada de matrícula, estuve 4 años sin trabajar, ahora volví, así que bueno, por eso me interesa hacer estos talleres para arrancar de nuevo. Débora Galán, profesorera del Colegio de Abogados y co-coordinadora académica. Soy Daniela Jaime, abogada de la matrícula y abogada de la Secretaría de Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez. Y bueno, les manda saludos el doctor Nicolás Rapazo, el secretario, que no pudo estar presente. Muchas gracias. Alejandra Arceg, trabajadora social del Juzgado de Familia 3. No. Está Matías, perdón. se presente Matías. Matías Ponce, secretario general de la JB a nivel departamental, auxiliar letrado de Garantías del Joven, también departamental. Gustavo Díaz, trabajo en la Fiscalía 12 de acá de Moreno y integro también la comisión del sindicato, soy secretario de prensa. Nicolás González, soy secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense, trabajo en la oficina de mandamiento, soy oficial de justicia de Rodríguez. Mariela Pellegrini, secretaria de Hacienda de la Asociación Judicial y trabajo en el Juzgado de Garantías del Joven,
Nuestra motosierra sería. Bueno, Javier Frías, trabajo en la Defensoría Civil 1, de acá de Moreno, de la escuela bilardista. No se puede. Pincha rata. Bueno, ahora que más o menos sabemos, desde ya, muchas gracias. Verán que están representados todos los organismos que de una u otra manera tienen intervención en estos procesos, así que agradezco muchísimo porque de esa manera tenemos realmente una mirada más amplia y más acabada, que era la idea que teníamos tanto con Débora, con Agustín, Mariana y Úrsula. Así que la idea en esta primer parte de la charla es que comentemos un poco, quizás por organismo, por una cuestión de orden, cómo manejamos este tipo de procesos que de por sí es un proceso especial. Yo me voy a cuidar mucho, como dicen los jueces, que claramente no lo soy, de no anticipar mi mirada. Vico ya la sabe muy bien. El abrigo es un proceso muy particular que no es proceso específico y por tanto podemos llegar a caracterizarlo de manera muy diferente según el órgano que lo esté atendiendo, y esa es la primera característica que a lo mejor nos va a permitir delinearlo y diferenciarlo según el organismo, y me parece muy interesante comenzar desde ese lugar. Sí, partimos todos de la base de la normativa de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, de las convenciones internacionales que nos van a regir. Partimos de la base que si estamos en una situación de abrigo es una situación que en principio debiera ser excepcional en el marco de ese texto normativo, que se toma a partir de una presunta o una situación de vulneración de derechos de ese niño, niña y adolescente, se toma por el servicio local que interviene, que va a tener una parte administrativa y de control de legalidad, y una posible resolución o posibles resoluciones en el peor de los casos, estado de abandono y adoptabilidad, una guarda si va para algún familiar o referente afectivo, o una restitución de derechos si vuelve con su familia de origen. A grandes rasgos, todo lo demás lo sabemos como para saber de qué base partimos. No sé, Patricio, si vos querés arrancar contándonos un poco cómo lo trabajan en tu juzgado. ¿Algo de presentar el acuerdo de conclusión o todo? Lo que vos quieras, y te Bueno. vamos picoteando si es necesario. Perfecto. Y Mariana me hace un poco también de moderadora de lo que vayan queriendo. Arrancá desde donde les llega a ustedes. Perfecto. ¿Cómo llega? ¿Qué les llega? En general, los abrigos ingresan con un comunicabrigo, que es un escrito con una presentación del servicio local, donde hacen una breve reseña de por qué se toma esa medida, los progenitores, el nombre de los progenitores, de los hermanos y del abrigador, y la dirección donde va a estar este niño, o si está en un hogar, el nombre del hogar y esa dirección. A veces también puede venir con el PER inicial. El PER inicial ya es el desarrollo, ¿sí?, de esa medida que se toma, en donde se explica si hubo una intervención anterior por parte del servicio local, si no la hubo, sino que tomaron intervención y a raíz de eso se tomó la medida, explican un poco la dinámica familiar, si hay familiares o no hay familiares, porque para el caso de que los chicos estén en un hogar, ellos informan de que por ahí los familiares que entrevistaron no reunían las características para que puedan alojar a los niños, o en algunos casos no hay familiares. Entonces, bueno, van a lograr, ¿no? Explican toda esa dinámica, y lo que nosotros hacemos es recibirlo y construir un pase a la asesoría para que se expida respecto de lo que es la legalidad, ¿no? Y efectuar este control que tiene el juzgado en estos procesos. Una vez que viene el dictamen del asesor, de acuerdo a lo que plantee, en el mejor de los casos se saca la legalidad y luego se continúa a la espera de los restantes PER por parte de los servicios locales, ya sea el de 45, el de 90 y el de 120. En ese medio puede haber un montón de cuestiones que se empiezan a generar, por ejemplo, presentaciones de los abogados del niño, en donde, por ejemplo, entrevistan a su representado y dicen que, bueno, quieren ver a sus hermanos, porque por ahí son un grupo de hermanos que están en diferentes hogares o están en diferentes familiares, o piden, por ejemplo, un oficio ANSES para cobrarle a Guacho. Dependiendo del pedido, nosotros entendemos que podemos darle curso, por ejemplo, el oficio ANSES. Directamente se le da curso. Ahora, cuando el pedido, ya sea del abogado del niño o también de los progenitores que se presenten, ya interfiere en lo que es la estrategia del servicio local, nosotros lo que hacemos ahí es un traslado del servicio para que evalúe, ¿sí?, de acuerdo
está llevando, si eso es conveniente o no. ¿Sí? Y luego llegamos a la etapa del par de conclusión, que es donde el servicio local ahí nos informa. O el cese por restitución, quiere decir que los niños, niñas y adolescentes han retornado con sus progenitores, o pueden pedir una guarda, ¿sí?, a favor del abrigador, o el estado de la honorabilidad. O en algunos casos, que no hace falta el par de conclusión, el abandono unilateral, que es cuando el niño ya no está con el abrigador, ya sea por decisión propia o por un familiar que se lo llevó, o lo que sea. Si piden una guarda, nosotros lo que hacemos es, de ese PER le damos una vista al asesor y un traslado al abogado del niño, y fijamos un artículo 12 en los términos de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Ahí, en esa audiencia, se les pregunta a todos si están de acuerdo. ¿Sí? Primero se escucha al niño, obviamente, y luego se les pregunta si están de acuerdo en esta guarda que pide el servicio local. Si es así y todos prestan la conformidad, en esa misma audiencia nosotros sacamos la guarda. ¿Sí? Sacamos la guarda con un pase al equipo técnico para que haga un seguimiento de esa guarda y fijamos una fecha, porque va a ser la guarda 657 del Código Civil, que es por un año. Entonces fijamos una fecha que es para el año siguiente, ¿sí?, para después juntarnos nuevamente y en ese caso, con el informe de seguimiento del equipo técnico, en esa misma fecha tenemos la posibilidad de sacar una prórroga, ¿sí?, si es que lo mismo. Ahora, si lo que piden es un estado, con esa resolución que se saca en la audiencia, nosotros entendemos que el abrigo ya está terminado, con lo cual formamos un expediente de guarda, ¿sí?, con copia de los PER y de esa sentencia que salió en la audiencia, y le decimos al ahora guardador que se tiene que presentar con abogado, porque más allá de que hay unos casos en donde no se presentan, va a llegar un momento en donde sí lo van a necesitar. Y a veces también los guardadores necesitan un asesoramiento porque no saben todo, no tienen por qué saberlo, están abrumados por la situación que están pasando. Muchos guardadores también reciben el hostigamiento de los progenitores. Entonces, no es que se les exige, sino que se les dice que se llegue a presentar, pero porque es una cuestión que ayuda a toda la dinámica familiar. Ahora sí, si el servicio local pide una situación de adoptabilidad, lo que hacemos es seguir con el procedimiento de la ley 14.528, que cita a los progenitores para ver si se oponen o no, o si quieren manifestar algo respecto de este pedido que pide el servicio local. Una vez que esta audiencia ya se hace, dependiendo de cómo viene el expediente, es decir, cómo son las constancias de autos, los informes del servicio, si es muy completo, la circunstancia por la cual se tomó la medida de abrigo es, no quiero decir que es muy grave, porque no hay cosas más o menos graves, sino que es más contundente, no es necesaria la intervención del equipo técnico. Ahora, si de esas cuestiones surgen algo que uno dice, bueno, no, acá hay que ahondar un poquito más, porque por ahí esto se puede ajustar, ahí sí le damos una intervención al equipo para que haga las evaluaciones de los progenitores, de los mismos niños, o si alguno de los progenitores se presentó y dijo, bueno, yo quiero que este familiar se haga cargo, también se evalúa a ese profesional. En cualquiera de los dos casos, o sea, cuando están esas evaluaciones del equipo técnico, o si no lo hay, se pasa todo al asesor y al abogado del niño para que se expidan también, y una vez que vuelven, pasa a sentencia. Si lo que se dispone en la situación de adoptabilidad, nosotros lo que hacemos es formar el expediente de guarda con fin de adopción, por una cuestión de que eso asegura que los progenitores, si están presentados, no tengan acceso a los listados de los postulantes que nos van a mandar al registro. Es un resguardo más, ¿no? Y además porque también termina siendo otro proceso, ¿sí? O sea, si bien deriva de un abrigo, ya no sería un abrigo en sí. Es importante guardar este dato que está comentando Patricia, porque van a ver que es una nota distintiva en Familia 1, inicia efectivamente o desglosa del expediente original en cada situación un expediente nuevo que se caratula y va a tener su propio MG. Es decir, vas a tener un abrigo, vas a tener una guarda y eventualmente vas a tener un proceso de adopción y los trabajos respectivos. Digo, lo voy marcando porque yo hago trampa, no quiero spoilear, pero
uno que tiene la mirada de los tres juzgados es una nota distintiva de juzgado de familia. Y bueno, quedan las dos opciones, que si hay una restitución por de derechos, o sea que los niños volvieron con sus progenitores, se pasa al asesor y una vista a los abogados del niño para que se pidan respecto a la continuidad. Si están de acuerdo, ya cerramos el acuerdo. Si no están de acuerdo, bueno, vemos, ¿no? Porque por ahí te dice, el asesor te dice, no, habría que trabajar un poco más o pedirle un informe a Previ respecto a esta situación que no quedó clara, entonces se pide eso y cuando está agotada esa instancia, se cierra. Para el caso de que te estén informando un abandono, eso quiere decir que el niño no está más con el agregador por motivos diferentes. Lo que nosotros generalmente hacemos es una audiencia del artículo 36 con el servicio local, con los abogados del niño y con el asesor para ver por qué surgió ese abandono y qué podemos hacer nosotros para que esto se revierta, ¿no? Por ejemplo, el servicio local te puede decir, y la verdad que el niño ya no tiene un buen vínculo con nosotros. Bueno, entonces el equipo técnico le puede citar, puede evaluar, puede ver qué es lo que está pasando y por lo menos hacer como el puente para que este chico pueda volver con el servicio y genere una mejor relación y se pueda revertir esto. A veces te dicen, mira, la verdad el chico está sumido en una situación de adicción extrema y lo que nosotros necesitamos es que se ordene desde el juzgado una evaluación. Entonces, bueno, sacamos esa evaluación. Lo importante, lo que resulta mejor es que siempre lo hacemos en las mismas actas de las audiencias, ¿sí? Entonces es más rápido y por lo general, dependiendo del trabajo que tengamos, obviamente, ya todos los organismos se van, si es con oficios, se van con los oficios, y si no, bueno, la tecnología te permite después mandárselos por WhatsApp, no hay ningún problema, o por notificaciones electrónicas. Así que bueno, eso sería un poco. Antes de pasar al Familia 2, yo quería ver, si les parece, como la mirada de la asesoría, quizás en ese planteo de ese primer dictamen donde ustedes plantean al juzgado, che, si esto está para una legalidad de la medida, o qué aspectos analizan ustedes a la hora de ese dictamen previo al dictado de la legalidad, Mica. Nosotros, nuestra intervención comienza también con la comunicación de la versión de la medida de abrigo que ingresa al juzgado, y ese es el primer contacto que tenemos con la situación de cada uno de los chicos. Y la evaluación que hacemos, en nuestro criterio es, además de la comunicación, el ver inicial, en lo posible. ¿Qué te permite? Porque la primera comunicación es súper expresa, pasa los datos básicos que permite ingresar la causa, el PER inicial abre el panorama, te dice cómo llegó, qué trabajo se hizo con ese grupo familiar y por qué desencadenan en esta medida de protección. Entonces nosotros partimos de que necesitamos esta información para dar el ok a la legalidad, ¿sí? Es nuestra sugerencia. Luego, después, cada juzgado, con su propio criterio, dicta la legalidad en el momento que lo considera. Pero de base, lo que nosotros necesitamos saber es qué trabajo hay en ese grupo familiar y con ese chico. Que ya nos ubica, claro, y ya, porque la primera comunicación te informa quién es el chico, quién es la familia y quién, dónde se cumple esa medida, sea con un referente, familia ampliada o alguna institución. Solo eso. Pero bueno, con el ahí lamentablemente tenemos el primer tema territorial, que son los serios problemas que tenemos con los servicios locales, que quizás este primer PER no llegue. Pensemos que la normativa habla de notificación a las 24 horas y 72 horas la legalidad de la medida, chicos. No estamos con esos plazos ciertamente, y no tiene que ver solo con los colapsos que tenemos en los organismos que intervenimos, sino porque lamentablemente no tenemos esa base de información que es el PER inicial, que todos los organismos, reitero, que tenemos que intervenir, estamos buscando nutrirnos cuál es la problemática, qué se está planteando para orientar en función de cada una de las misiones que tenemos a esos progenitores o a ese pretenso guardador o amigador, o desde los distintos ángulos a esas familias. Así que ahí tenemos, creo, una de las características de nuestro territorio. Sí, también en cuanto a los plazos de entrega del resto de los PER, ¿no? Que no siempre se dan en los tiempos que se encuentran establecidos, que suelen ser en muchos casos extemporáneos, ¿no? Así que bueno, no es solo el problema con el PER inicial, sino con el resto de los PERs, ¿no?
A veces el de 180 días es mucho más que el de 180 días, o incluso tenemos expedientes, hace poco interviene en uno en donde entregaron el inicial y luego todos juntos. ¿Qué seguimiento permite? ¿Cuál es la idea? ¿No? Porque en realidad si hay plazos, 30, 60, 90 días, es porque permite un seguimiento, una revisión y un recálculo de la situación de la familia. Y hace un poco de ruido ese seguimiento. Bueno, en ese seguimiento, como estamos tan sobrepasados y no llegan del servicio local, y no se da abasto para cumplir con los términos, lo que pretendemos al menos desde la asesoría es controlar, porque también nos excede el trabajo, lo que se pretende es controlar al menos el cumplimiento de los 180 días. Es decir, bueno, no me lo diste en términos los anteriores, pero por lo menos los 180 días decime cómo vamos a seguir, claro, ¿no? O estar atento a eso para que no se exceda mucho más. Pero tampoco. Me pregunto, ¿qué garantía nos da de que haya un seguimiento real a esto que planteamos, que la lógica es de seguimiento mensual? Porque las situaciones cambian en la vida de todos nosotros todos los días. Entonces, si decís, bueno, por lo menos me traigan el de 180, ¿qué pasa en el medio? O sea, no estoy diciendo. Me explico por eso lo que perdamos el vista o el interés en esto, sino que no es que lo perdamos el interés, sino que ¿qué les garantiza que eso haya sido un seguimiento real? De hecho, en las audiencias que tenemos, y con los abogados de niños, muchas veces en audiencias nos enteramos de situaciones que no están nunca reflejadas en las causas. Lo que yo digo es que con este con esta sobrecarga de trabajo, fijando unos criterios mínimos, un estándar mínimo de laburo, tratamos de decir, bueno, controlar los vencimientos de los abrigos y estar pendiente en todo caso de esto. Como un límite, porque si no se extiende indefinidamente. Esto que dice ella es lo que tiene que ver con lo que cada uno interpreta sobre lo que es el control de legalidad. O sea, nosotros sabemos que el proceso de abrigo está dividido en dos etapas, y en una primera etapa hay un control de legalidad donde el juez, ¿verdad?, controla la legalidad de la medida adoptada por el servicio local. ¿Y qué es ese control de legalidad? ¿Es solamente controlar oportunidad, mérito y conveniencia, o es otra cosa? O sea, es adentrarse en la problemática. Que en verdad, o sea, el dilema está porque la ley tampoco es clara. O sea, hay una contradicción, incluso acá en Provincia de Buenos Aires tenés una contradicción entre lo que es el Código Civil y Comercial y lo que es la Ley de Protección Integral y también la Ley de Adopción. Que esto tiene que ver con lo que siempre debatimos con Paula, con el tema de que necesitamos que se regule un proceso especial de abrigo que establezca reglas claras, como para bajar también un poco la incertidumbre que hay sobre el proceso y también sacar también la carga o el peso que tiene en definitiva el juzgado, porque yo no creo que a ningún juez le guste que le revoquen después una sentencia o que se la apelen, ¿sí? Ese es este tema que vos decís, es uno de los principales dilemas que nosotros tenemos en la Defensoría. O sea, el tema siempre es ¿cuándo nos presentamos? O sea, nos presentamos al principio, cuando viene la gente, y apenas recién se inició la medida de abrigo y está a despacho, a veces incluso la gente viene y todavía no está ni siquiera impactado en el sistema, o nos presentamos recién cuando viene la audiencia del artículo 12. Ahí hay un criterio de interpretación que puede llegar a tener cada profesional, porque precisamente hay una interpretación. Los mismos juzgados tienen distintos criterios respecto de cuándo aceptamos la participación a los juzgados de los progenitores, por ejemplo. En eso también hay una diferencia que después seguramente le vamos a preguntar. Hay una discrepancia incluso en el nombramiento de los abogados de niños. Los tres juzgados te designan en distintos tiempos. Exactamente. Y a mí la verdad que a veces porque no hay lineamientos claros. Uno no sabe qué rol y cuáles son los sujetos. Esto de que podamos interactuar, y la verdad que la convocatoria es hermosa por parte de los juzgados, porque van a poder acordar este criterio de. Por ahí no nos llevamos con algo unificado, pero bueno. Si están viendo que en alguno de los tres una cuestión está funcionando, bueno, por ahí lo pueden practicar en los demás también. Si el designar un letrado representante del niño, o la niña, a más temprana momento del inicio del expediente está trayendo más beneficios y está pudiendo resolver mejor, a lo mejor, no sé, supongamos que el 2 no lo hace, bueno, no va a hacer, o sí lo hace y el 3 no, entonces bueno, me parece que nos vamos a llevar esto de este taller, ¿no? El poder agilizar algunas cuestiones para todos los juzgados. Yo siempre se lo digo a los chicos y lo repetimos con Aurora, cuanto mejor hagamos nuestro trabajo particular, también estamos una mano. Inevitablemente es así. Entonces, bueno, si tenemos un criterio, una línea, ya decir, no empiecen desde tal momento, esperen media hora y arranquen. Bueno,
Pero ahí después se bombardea. Ahí le cedemos la palabra a Johnny del Familia 2 a ver qué nos dice. En relación al Familia 2, la principal distinción o la primera distinción que podemos hacer es que el decreto de legalidad nosotros lo sacamos en el primer despacho. En el primer despacho sacamos la legalidad, le damos intervención a la asesoría. En caso de que se trate de un niño que se encuentra en institución, bueno, nos aseguramos que cuente con una cobertura de salud, se le otorga la cobertura de idioma para estos casos puntuales, se le nombra abogado al niño y en ese primer momento. Y la particularidad que tenemos, que lo empezamos a implementar ya hace un tiempo, es ordenar al personal del juzgado a que tome, en el caso de los institucionalizados, contacto directo con el niño. Nosotros nos ponemos un plazo máximo de 90 días para que el personal despachante que conoce la causa tome un contacto personalísimo con el niño, ya sea que vaya al hogar, independientemente de dónde se encuentre. Tenemos casos de niños que se encuentran en los hogares de larga distancia, en Saladillo, en Ayacucho. Independientemente de eso, nosotros vamos con personal del equipo técnico y ahí nos enteramos de distintas situaciones que quizás nos surgen de los perros. Esto es lo más novedoso que implementó el Familia 2. Sí. ¿Cómo los autorizan a que el personal se traslade? Por lo general hacemos con movilidad oficial. Salvo si cerca no vamos en movilidad propia. Pero eso es una de las grandes, yo creo, diferencias que nos aporta muchísimo. Incluso tenemos no solamente la institución, sino que se empezó a implementar los programas de familias de acogimiento y vamos al lugar donde efectivamente el niño. Después en este decreto de legalidad también ordenamos al órgano administrativo que regularice la documentación filiatoria del niño. Hay muchos casos de niños recién nacidos que ingresan a una medida de abrigo que no cuentan siquiera con su documento de identidad. Ahí le damos si bien el servicio local tiene las facultades para poder regresarlo, incluso el hecho de que ya se nombre un abogado del niño, el abogado del niño suele arbitrar todos los medios para conseguirlo con la mayor celeridad. Después, bueno, hacemos un seguimiento bastante exhaustivo para el cumplimiento de esos PER de seguimiento, que por lo general nunca se cumple ese plazo del primer PER a los 30 días y demás, pero nosotros sí salimos con las intimaciones. Comunicación con el servicio zonal, con los servicios locales. De hecho, perdón, Johnny, tienen inclusive sanciones combinatorias ya por incumplimiento. Y en algunos casos de Familia 2 ya tenemos... Y eso nos permitió hoy día que tenemos medidas de abrigo. Si bien el plazo es máximo, son 180 días, hemos logrado reducir esos plazos, incluso decretar estado de actualidad antes de los 180 días o resolver alguna guarda de 57 sugerida en momentos inferiores a 180. Pero bueno, nos ha llevado mucho tiempo lograr revertir esto. Después, bueno, continuando, en caso de la sugerencia del estado de notabilidad, nosotros no formamos expediente por separado, sino que continuamos trabajando en la misma causa sobre abrigo, con los recaudos propios del caso, de mantener reservados los informes cuando se empieza a buscar los postulados. Eso sí es importantísimo, más que nada cuando tenemos los progenitores presentados con debida asistencia letrada, que son debida asistencia letrada que no sea la defensa pública, porque en general la defensa pública suele mantener esa reserva y no darle la información a los progenitores de dónde efectivamente se encuentra alojado. Y en cuanto a la participación de los progenitores durante el proceso, sí no se la permitimos hasta tanto no tengamos el informe final, por esta cuestión del resguardo de dónde se encuentra el niño alojado, porque nos ha pasado situaciones donde se han presentado en las instituciones, pedir hablar con las autoridades de la institución y nos termina generando que o se tenga que modificar el lugar de cumplimiento de la medida o ordenar medidas de restricción perimetral en el marco de la 12.579. Para evitar eso, bueno, permitimos que la participación sea a partir del PER final y con la audiencia ya fijada, que es ahí con esa audiencia del artículo 12 de la 14.528 y la 12 de la Convención de los Derechos del Niño. En esas audiencias, en días distintos, escuchamos al niño y se mantienen audiencias del juez con el servicio local, que lo citamos, por lo general no se presenta el servicio local a esa audiencia, los progenitores con debida asistencia letrada y la presencia de la asesoría tutelar. En base a lo que se resuelva en esa audiencia, nosotros no resolvemos en el mismo acta, sino que lo pasamos a sentencia. Bueno, una vez que si está todo ok
y son suficientes los informes del servicio local. Si en caso no son suficientes, se le da intervención a nuestro equipo técnico, se da intervención incluso previo a ese informe final. Y si está toque, sacamos el decreto de estado de actualidad y en ese mismo decreto, en esa misma sentencia, le pedimos a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales que nos envíen los listados de aquellos legajos de postulantes a guarda con fines de adopción. Y allí continuamos con la tramitación de la búsqueda de postulantes, el inicio de vinculaciones, y en caso que la sentencia esté recurrida por algunos progenitores, eso no nos impide a que continuemos con la búsqueda de postulantes. Y en el caso de las guardas, si hay una guarda de 657, tampoco formamos expediente aparte, sino que lo continuamos en la misma causa por abrigo, donde le hacemos saber que finalizado ese periodo de guarda por un año, deberá iniciar las acciones de fondo y buscar la figura jurídica que ellos consideren como guardadores, que consideren más adecuado al requerimiento del niño. No sé si podemos pasar a buscar una mirada más del equipo técnico en este caso que nos aportan las chicas de Familia 3. Bueno, en el caso del equipo técnico del juzgado de familia número 3, nosotros vamos a tratar de aportar un enfoque interdisciplinario del abordaje de los abrigos y posterior guarda o, digamos, luego en cuanto a la adopción. El equipo técnico está conformado en este momento por 13 peritos. Son 7 psicólogos, son 6 psicólogas y un psicólogo. Sí. Así como lo oyen. 5 trabajadoras sociales, de las cuales una está pronta a jubilarse, que anda por aquí. Y la perito psiquiatra que todos la conocen, creo que es Jessica Mercado, que es la psiquiatra de los 3 juzgados en este momento, ¿sí? Así que bueno. Completo, sí, recientemente, digamos, no es que la cantidad. Ya está, ya te envidiamos, partamos de que éramos 4 con. Partimos de como lucha. Eso iba a decir, muy bien. Esto no fue espontáneo, eso iba a decir. Partimos de que hubo, sí, no solo. Exactamente, sí. Llevó su tiempo, su etapa de lucha, no solo desde el Poder Judicial, sino también otros organismos que nos han acompañado en ese proceso como para que hoy podamos nuestro equipo esté constituido por esta cantidad de peritos, ¿no? Así que bueno, eso es la verdad que es bastante alentador, más allá de que empezamos 4 y con todos los expedientes que nos llegaban cuando se abrió el juzgado de familia número 3, bueno, hoy estamos en una etapa de mayor descompresión de trabajo en relación a ese tiempo, ¿no? Pero bueno, como también hay la demanda no deja de crecer, y en esto coincidiremos todos, tampoco es que estamos muy con el tiempo sobrado, y después vamos a hablar un poco de los tiempos con Samantha y con Nancy. Bueno, nuestro objetivo, o digamos, la intervención desde el juzgado de familia número 3 al equipo técnico se nos requiere que participemos luego del PER de 180 días, una vez declarado el estado de adaptabilidad, o cuando, por ejemplo, el servicio local en el PER de conclusión sugiere que se otorgue la guarda, ¿sí? A veces puede ser en instancias previas se produce el proceso de restitución de derecho, en donde el niño, niña o los niños y adolescentes vuelven a sus familias de origen, y ahí digamos lo que se nos suele solicitar es realizar lo que se dice seguimiento de lo que aquí hablamos, que es una palabra que un poco suena bastante fea y que creo que debemos replantearnos, ¿no? Porque nosotros también como integrantes del equipo lo usamos y lo hemos hablado acá, pero es una palabra que quizás hay que replantearnos en el lenguaje si amerita utilizar esta palabra seguimiento, ¿no? Bueno,
Es importante, sí, que siempre atendemos interdisciplina, eso es como algo que lo hemos... Una norma que tenemos nosotras como equipo, que nos da siempre, obviamente, nos aporta otra mirada y siempre las entrevistas las hacemos en interdisciplina, en general en todas las materias. Eso me parece importante. A veces en Diana interdisciplinaria y a veces somos más. ¿No? Sí. Nos pasaron hace un ratito algunos datos de cuáles son los abrigos que se iniciaron. Pasamos en el 2020 77 expedientes de abrigos iniciados en ese año. Ahora en lo que vamos del 2025, 114 ya iniciados. Se sienten cargados, sí. Se sienten. Otro dato de nuestro territorio, ¿no? El número de abrigos que después tendríamos que preguntarnos qué es lo que pasa. Y la complejidad en las situaciones, digo, más allá de lo cuantitativo, en todo lo que tiene que ver con las dinámicas familiares, con toda la complejidad social que se va sumando, que no es la misma, y nada más y nada menos que Moreno. Moreno Rodríguez, Rodríguez ahora también va tomando muchas características similares en Moreno, así que son territorios complejos. Y que si bien sabemos que las situaciones de vulneración de derechos están en todos los estratos sociales, se ven muy marcados en la mayoría de las situaciones que tenemos son familias de clase baja. Por lo general es donde interviene, el Estado como control, porque por lo general se da ese control estatal siempre en las familias de los sectores más pobres. Llamativa. Exacto, o sea, los abrigos se adoptan con familias pobres. Yo desde que trabajo en el ámbito del Poder Judicial no he visto un solo abrigo que esté fuera del contexto de una familia pobre. Esto es así y obviamente que es una obviedad que resultan situaciones de vulneración de derechos en familias de otros estratos sociales, pero evidentemente hay cuestiones de poder o tiene que ver también con el circuito privado de educación, de salud, hasta de ubicación, del contexto en general en el que se mueven, en donde tampoco se promueven las denuncias de ese tipo. Insisto, yo nunca intervine en una situación de abrigo con familias que no sean pobres y que se encuentren, porque también hay otra cuestión, es que la familia completa se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Sin acceso toda la familia a vivienda, a educación, a salud. Y ahí te hago una consulta. Sí. ¿Qué mirada, ya que tienen un equipo extraordinario de distintos profesionales y que siempre están juntas trabajando, qué mirada tienen de esa otra parte, ¿no? Saliéndonos del niño o de la niña que está en este estado, de esta familia que también tiene las carencias de la vulnerabilidad de no tener un hogar, de no tener un trabajo, o de haber salido de un hogar de las mismas características donde están sacando a su propio hijo. ¿Qué mirada hay y qué recursos hay para esos papás que están en esas condiciones, que por ahí tienen intenciones de ser mejores papás, mejores personas, mejores trabajadores, pero esta limitación que mencionan no les ha dado esa posibilidad? ¿Cómo trabajan como equipo? Hay una cuestión que nos planteamos nosotros que tiene también que ver con los tiempos normativos, ¿no? Que, los tiempos subjetivos son otros en las personas, son particulares también, y muchas veces tampoco, si estamos hablando justamente de que son personas en su mayoría de clase media baja o de extrema pobreza, el acceso ¿no? Porque uno lo puede derivar, lo que tiene que hacer, sugerir una terapia, en un taller de crianza o lo que sea, a veces hasta que el equipo técnico del servicio local en principio que se orientan, no es que los equipos de los servicios no orienten, pero después a que se consiga un turno, a que haya una adhesión, a que si consiguieron un turno en la salita, quizás el psicóloga los puede ver una vez al mes o cada 15 días con muchísima suerte. No existe, y es la realidad en el sector público, de ir una vez por semana a un tratamiento psicológico o el que fuere. Eso también dificulta, a veces creo que los servicios locales también lo ven y por eso suelen pedir prórrogas en algunos casos, porque hay familias que sí pueden llegar a problematizar, pero no en los tiempos tampoco que estipula la ley, ¿no? Nosotros también como sistema no llegamos muchas veces a cumplir con tiempos. Hoy, como decía Ana, estamos en otra situación, en el juzgado 3, ahora quizás el 1, el 2 tienen al revés, son menos que nosotros.
Digo, eso también tenemos en cuenta y son planteos que, o no sé, tensiones o planteos que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Digo, a veces sí pasa, más allá de que sean todos de la misma familia, quizás hay una mamá o un papá que pudo hacer un cambio, otros que no, o mismo en la familia, cuando se trata de familia extensa, quien está acompañando ese proceso. O a veces vemos que es peor la familia extensa y eso también lo tenemos que evaluar nosotros. Sí, también estamos hablando de, volviendo a un contexto de escasez de recursos en general. Los servicios locales tienen ciertos dispositivos para orientación a padres, pero a veces están en cuartel quinto, se tienen que tomar un colectivo, o sea, más allá de la voluntad también hay la cuestión de recursos es obviamente tenida en cuenta. También sí, creo que lo que evaluamos tiene que ver también con ciertas competencias en esto de poder ir gestionando esa familia que está a cargo del cuidado, ir gestionando ese recursos más vecinales, más comunitarios, y eso tiene que ver con determinadas características de esa familia en particular, ¿no? Y, o sea, se ponen en juego muchas variables que son las que vamos evaluando, porque si no, digamos, las condiciones materiales pueden condicionar, pero no van a determinar en una situación, sino que tiene que ver cómo se juegan las demás variables y que van más allá de la voluntad de la Yo lo pondría en signo de pregunta eso, ¿verdad? La ley nos dice que no debería. Es que totalmente. No condicionan. Condicionan, pero digo, en el contexto en el que estamos, en lo que es Moreno, imagínate que estaría un montón de familias condicionadas, pero nosotros lo que vamos viendo es determinadas aptitudes que permitan, si vamos resolviendo algunas cuestiones, sostener a esa familia que quiere llevar a cabo ese cuidado. Yo quería acotar algo respecto, porque en realidad me parece que las políticas públicas vienen en retroceso, y entonces me parece que hay una vulneración de las políticas públicas. Entonces, las compañeras, todos peritos que estamos trabajando con esas problemáticas, se nos hace muy difícil a veces acompañar o que las personas en esa situación puedan recibir una ayuda, acompañamiento de otros, porque a ver, uno tiene que articular con las diferentes organizaciones del Estado, municipalidad o lo que sea. Entonces ahí todas vemos una traba cuando tenemos que acompañar, igual que los compañeros abogados. Porque en realidad es una articulación. Exacto. Uno de los equipos técnicos no tiene son los que, no son los que van a llevar adelante el tratamiento, el acompañamiento, el programa. No, es infinito. Es decir, los trabajadores sociales tendríamos, en este caso, infinitamente laburo todo el tiempo. Entonces, bueno, parece que hay una política determinada que nos marca. De los servicios locales, o sea, que el servicio local es el que tiene que dar la pauta, y no solamente decir, bueno, vos tenés que ir a un tratamiento terapéutico, sino que también le tiene que asistir, claro, le tiene que dar el turno y verificar si la persona efectivamente pudo ir a ese turno, y si no pudo ir, ¿por qué motivo? Porque una cosa es que la persona no pueda sostener un tratamiento terapéutico porque no puede acceder al turno, y otra cosa es que accediendo al turno no asista. O sea, son dos cosas completamente otro dato de nuestro territorio, obviamente. Claro, pero lo sabemos todos, el servicio local, por supuesto, depende del municipio, en este caso, y tendría que haber una articulación, género, servicio local, espacio territorial. No, y otra cuestión también, y nos es difícil, que hay 2 distritos, 2 municipios. Bueno, es real también. Con construcciones completamente distintas. Moreno tiene una construcción histórica, que ahora, bueno, por ahí estamos medio, pero bueno, es distinta a la de Rodríguez, que está comenzando, hay que acompañar, hay que, digo, y depende mucho. En ese punto particular. No digo que esté bien, que esté mal, digo que es distinta. Es la característica. Perfectamente, y coincido con lo que decimos. El tema está que, por ahí Paula y Aurora coinciden conmigo, es que independientemente de la construcción de cada municipio, los servicios tienen las mismas falencias. Hay falta de acompañamiento, hay falta de buenos tratos, hay falta de gestión, hay falta de espacio. Yo voy a decir algo, pero bueno. Hay falta de servicio local en Rodríguez. Sí, disculpame. Perdón, hay falta de servicio local en Rodríguez. Porque yo a los servicios locales de Moreno voy hasta mi niñez, golpeo la puerta y pido hablar con alguien. Y alguien me escucha. Yo voy a... Tenés coordinadores por zona acá. Claro, bueno, hay coordinadores y hay coordinadores. Sí, bueno, hay abogados, como todo, como todos los sistemas. Pero en Rodríguez no hay. Yo sé que hay, porque hasta he ido, pero no hay, acompañamiento no hay.
no están, no. Yo me preguntaba, ¿no? Como parte del equipo técnico, el juzgado de familia 1 interviene como en otras, casi todas las... Tenemos mucho más requerimientos que el equipo, porque a veces se detecta en los PER que no hay información suficiente que diga cuál es la vulneración de derechos, o detallan restituciones de derechos que describen situaciones de vulneración y te dicen vuelve con la familia. Entonces, digo, todas esas instancias nos convocan a pensar o a problematizar tal vez la intervención del servicio, no para tomar, pues, sí para enunciarla e tratar de articular otro tipo de acciones. A mí me parece muy difícil, entiendo que hay cuestiones más jurídicas que a mí me exceden, pero cómo pensar la legalidad de algo si no tengo información de cuál es la vulneración concreta. Me lo pregunto de lo jurídico, sé que hay una norma que da 30 días, pero vos le sacás a un chico del grupo familiar, lo pones en una institución durante 30 días y no me decís cuál es la situación, a mí me hace ruido. Y por tanto, ¿sobre qué trabajar? Porque si no me decís... Bueno, otra cosa, mal, yo tengo papás que me dicen, no sé por qué no trabajar. No me explicaron nunca. Me dijeron que venga acá al juzgado. El juzgado me dice, vaya a Defensoría. La Defensoría no le dejan introducirse en el proceso para transformar su vulneración de derecho o ver el expediente de qué dice, qué es lo que hizo mal, hasta 180 días, por ejemplo. Entonces digo, ojo, porque estamos todos trabajando y la verdad que terminan todos siendo vulnerados. Una familia que está atravesando situaciones de pobreza, que quiere pasar por un servicio... Bueno, ¿sabes qué le contestan ahí? El progenitor no problematiza, no reconoce el conflicto. No sé, bueno, por eso. Después llegamos a 180 días. Bueno, llegamos a 180 días empezando a trabajar todo lo que no se trabajó antes, encontrándote con padres que no fueron escuchados, o preguntar, no fue el turno, ¿han mandado a una persona esquizofrénica descompensada a que se gestione solita el turno? O si llegaba brotada al servicio nos piden perimetral, o sea, realmente llegan... No podemos poner una perimetral con el cual vos tenés que trabajar o asistir. Es una mamá que no está pudiendo, por ejemplo. Sin hablar de esas ejemplos a montones. Entonces digo, más allá de las cuestiones procesales, la verdad que por lo menos como equipo técnico me parece que nosotros tenemos que poder aportar esos cuestionamientos al sistema más. A mí me hace ruido todo lo jurídico, no entra por ningún lado. Me parece que las condiciones de pobreza condicionan, que las tenemos que tener en cuenta, que no podemos ser tan formales. Patrocinio jurídico, la verdad, ¿cómo están las defensorías para que sean patrocinio jurídico? Nosotros estamos en una situación de incertidumbre, nunca sabemos cómo presentarnos en el proceso, o sea, es la atención a lo que vendría a ser el derecho de defensa es constante en materia de abrigo. Pero la defensa, y eso es el derecho del padre y del niño a tener la posibilidad de la familia, entonces, trabajar y revertir eso. Vos tenés por un lado que tensionás el derecho de defensa y por otro lado después en definitiva tenés un proceso que no termina nunca porque obviamente que va a llevar a una sentencia que se va a terminar recurriendo y además nunca son 180 días, sino que es mucho más, o sea... No, en 180 días la vida de un niño que fue apartado de un grupo familiar, de una familia que no sabe por qué motivo fue, o sea, olvidándonos de los plazos y los judiciales, digo, lo subjetivo de ese es... No, pero estas cuestiones que vos decís, o sea, nosotros tenemos todos los años un congreso de defensa de las defensorías oficiales y siempre el tema más candente es el tema de los abrigos. Y siempre se debate entre todas las defensorías departamentales este tema, por ejemplo, la participación de las defensorías en los procesos de abrigo. Uno de los debates que se hace es el tema de apelar, por ejemplo, el control de legalidad, porque precisamente esto pasa. Lo que se observa en muchos procesos, en todas las departamentales, que no, distinto. Por ejemplo, hay en otras departamentales que no intervienen las defensorías, interviene la asesoría, que es mucho más gravoso, porque no tienen, se llega a una situación de adoptabilidad sin un defensor del progenitor, que eso es tremendo, ahí estamos violando un montón de normativa. Pero por ejemplo, una de las cuestiones que se observa es esto, que lo que vos mencionabas, que el informe inicial no tiene los datos suficientes como para ver si efectivamente se ve una vulneración de derechos. El proceso va avanzando, el progenitor nunca se pudo introducir en el expediente como para dar su versión de los hechos, el servicio local nunca le da la entrevista, no lo atiende, el juzgado convoca a la audiencia del artículo 12 con una convicción ya formada en base a los informes que le fue presentando así a cuentagota el servicio local. O sea, ya es como que siempre llegamos tarde. Esa es la sensación que tenemos nosotros.
siempre llegamos tarde y si hay recursos no nos dan los tiempos porque obviamente para gestionar el turno necesitas un poco de tiempo y encima que ya estamos llegando tarde no tenemos tiempo. Nosotros hemos planteado inclusive en relación no a los equipos técnicos de los juzgados, pero sí de los servicios locales, hemos planteado impugnaciones, porque nosotros entendemos que es otro debate más técnico-jurídico, esto va para los colegas, que en realidad forma parte de la prueba. Si vos me vas a mí a decir que yo voy a estar privado de mi responsabilidad parental, derecho que voy a perder y es gravísimo en los términos del artículo 700, el inciso B y la mar en coche, bueno, pero entonces déjame a mí defenderme. Y si la máxima por la cual vos me vas a justificar a mí esa privación de derecho es el informe PER del servicio local, entonces constituye una prueba que es de vital importancia que se bilateralice y que yo tenga un plazo de impugnación. Nosotros en la Defensoría 2 lo planteamos basándonos sobre todo en experiencias en derecho extranjero. En España se trabaja mucho, acá está debatido. Para tener ese plazo de impugnación, ¿a vos te tienen que correr otra? Te tiene que correr otra, que no se hace. No se hace acá, porque no me consideran parte. Y eso es el planteo que hace, bueno, acá me parece que vamos más a la parte de los abogados. Claro, ahí está la Yo creo que va para la parte de los abogados, de los progenitores, de los adultos responsables. Es que sí. A ver, en el tema de los abrigos, tenés un abogado del niño, tenés un abogado del niño que todos trabajamos distintos. Sí, claro. sí. Pero si tenés un abogado del niño que sabe escuchar, que escucha y está atento a los deseos del niño, tenés una garantía más. Es simple. ¿Sí? ¿Entendés? Porque la verdad es que yo he apelado guardas, porque mis niños me han dicho no. Yo no quiero estar donde estoy. Bueno, ojo, al mismo lugar la asesoría también tiene esa herramienta de decir, no, esperen, esto, y los van a visitar, me consta que ha ido, donde estuvimos en un congreso en Mar del Plata, y la asesora Karin visitando a 3 chicos que tienen hogar en Mar del Plata, y ven de primera mano cómo está ese niño, y escuchan al niño en el lugar en donde se encuentran, y la herramienta para decir, che, esta la es idea de los guardas de niños que me han dicho, no quiero quedarme donde está, quiero volver con mi mamá o mi papá. Y el problema de los nenes que no pueden hablar todavía. Yo tengo un niño, se los voy a contar porque es absolutamente aberrante, un niño que tiene una discapacidad, un retraso en la maduración, por haber sido apartado de su madre a los 8 meses cuando todavía estaba siendo alimentado. Y que este niño en particular no tenía ningún tipo de riesgo ni corría riesgo alguno, porque fue comprobado y fue por matanza reintegrado a su mamá. Y el niño hoy tiene un retraso. O sea, a esto voy cuando yo les decía, chicas, ¿qué hacemos con esta vulneración? ¿Qué hacemos con estos con la poca recursos? Bueno, temas más para los abogados, ¿no? La responsabilidad, perdón, la responsabilidad del Estado argentino en este tipo de cosas ya se dijo en el caso Fornerón, Corte Interamericana de Derechos Humanos, guarda, no los quiero asustar, chicos. O sea, qué gran responsabilidad, ¿no? Que cuando nos dicen, no puede ser parte, no, vamos a ser parte, porque hay Bueno, por eso, hay una criatura. el tema es necesita cuando que yo te decía la contradicción, o sea, es como que lo que se ve en el fuero es que el fuero se apega mucho a lo que es la normativa provincial, pero a veces por ahí también se olvida de lo que existe una normativa nacional. Vos vas al Código Civil y Comercial y tenés 2 artículos que te regulan el proceso especial de abrigo no, el que se denomina, en verdad, no abrigo de Provincia de Buenos Aires. A nivel nacional se denomina la declaración judicial de adoptabilidad. Y ahí tenés 2 artículos que te identifican quiénes son las partes del proceso. Son 2. Son el niño y los progenitores. Entonces, si el Código Civil y Comercial me dice que los progenitores son parte del proceso, ellos tienen que tener la facultad de controlar desde el inicio, porque eso es ser una parte procesal. Que no cabe duda en la adopción. Esto son los debates. Nosotros tomamos mate y debatimos. Claro. Pero más allá de la adopción no cabe duda, pero ¿qué pasa en el abrigo? Si es la previa, si no, ¿cómo llegas a la adopción? Pero más allá de los procesos, yo sé que estamos en el ámbito jurídico, ¿no? No, pero más allá de lo jurídico, pero podemos pensar en, todos queremos que sea algo excepcional y revertirlo lo antes posible la medida. Esa es la lógica de la ley, no el espíritu de la ley. Que tanto creo citan. que es limitante para todos y es Bueno, el servicio. Creo que para todos estamos limitados al servicio, de una u otra manera. ¿El servicio local? Y porque ustedes necesitan determinado informe, nosotros estamos a la espera de que Está bien, bueno, pero si no está determinado el informe, habría cosas que no tendrían que circular. Nosotros también somos parte, tampoco no podemos, digamos, tirar la pelota al servicio local, porque
Hay una responsabilidad del juez también. Claro, el judicial es un organismo de protección. Pero el juez y que es un órgano supervise y también de garantiza. protección. Perdón, de hecho, recién comentaba Virginia, acá nosotros tenemos un debate, no está cerrado ese debate. ¿Qué es el control de legalidad? Yo puedo ser un juez totalmente activista y decir, che, pará, Pero, a mí no me vas por eso, a la decir que situación- solamente voy a controlar lo que me diga el servicio local. No es Yo culpa quiero del más. juzgado, o sea, el juzgado también en definitiva es víctima de esa incertidumbre que tiene el sistema, o sea, y ahí en el medio el juzgado también va tanteando, la asesoría va tanteando Sí, y pero nosotros el código también te da vamos herramientas, tanteando. la oficiosidad, el espíritu de que el juez es el director del proceso y que puede articular el artículo 36, que ustedes lo hacen de chicle, chicos, le pueden meter al 36 un montón de medidas, entonces hay herramientas que ustedes como jugados Y yo debo reconocer Eso perdón, cada juzgado en este departamental tiene una lógica diferente de en qué momento o en qué situación el equipo técnico interviene. El equipo técnico hace una escucha a los niños, con independencia de del juez. De la del juez, del abogado del niño. Sí, totalmente. Si se requiere más de una instancia, más de una instancia. A veces es un recorte muy chiquito que hacemos en una entrevista. A veces se requiere de más, hay nenes que vienen y que no pueden decir nada, porque en esta lógica de que nos llegan a la instancia de entrevista con el equipo técnico adultos que no tienen idea de qué es el juzgado, de qué están yendo, de, no sé, gente que cree que va a ir presa porque se tornó, o porque no llegó al turno, porque al turno le llegó el oficio 4 meses después de lo que le tenía que llegar, que esas cosas también pasan. Con los chicos también, muchas veces vienen, no sé, van al doctor, ¿no? O a hablar con las amigas de la abuela que lo tiene en la media de abrigo. Digo, hay también un montón de cuestiones que hay que trabajar y es necesario también darse ese espacio y entender de la importancia de poder dar ese espacio, de que, bueno, si una entrevista de 1 hora o de 2 horas no alcanzó, ¿no? O esperar que el equipo técnico diga, sí, no, es apto, no es apto. Y que los tiempos de los niños, digo, de las familias no se corresponden con lo normativo. Yo entiendo que acá, ustedes son todos de otra disciplina, pero realmente los tiempos no se corresponden muchas veces con todo lo que tiene que ver más lo normativo. Y nosotras que quizás estamos más del otro lado y de la escucha de esa familia y de lo que precisa, el sistema tampoco le resuelve, digo, y somos todos parte, pero tampoco le terminamos resolviendo. Y realmente lo que tenemos siempre que repensamos es, digo, no revictimizar en todo este sistema, digo, a las familias y las repensamos todo el tiempo, las intervenciones también, las escuchas de estos niños por las situaciones que han pasado y la evaluación nuestra, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que, digo, hay infinidad y diversidad de situaciones, pero a niños y de cuáles son las realidades, porque a veces, perdón, Nancy, pero el servicio local también considera que un hogar es la última instancia, además de que no hay posibilidades de hogares y que los hogares entonces, sí, a veces aparece un vecino que lo veías en nena o adolescente de no sé qué pasaba y que había un mínimo contacto. A veces aparece un tío o una tía que nunca tuvo contacto con esa personita y que aparece en ese momento para que no se ingresó en un hogar y se va, no sé, y el servicio local entonces tiene un contacto mucho más menor. Servicio local que es de promoción y protección, pero actúan solo en situaciones de protección. Entonces no hubo muchas veces una interacción previa con la familia. Y que ese es uno de los temas también que hacen, me parece, a la característica de nuestro territorio. Estamos viendo, y de hecho ustedes refirieron un número en uno solo de los juzgados. Que nosotros lo vemos en la defensoría, seguramente los colegas en la actividad y los otros juzgados. Nosotros lo estamos viendo en la excepción del 35H se está convirtiendo en regla. Nosotros estamos viendo que, es más, cuando nosotros recién entramos a la defensoría, creación de la departamental, estamos 9 años cumpliendo en la defensoría, veíamos algunas actas en donde de repente mientras trabajaban con el papá aparecía familia empleada, un vecino referente afectivo, un docente que había observado una situación. Dejamos de verlo eso. Nosotros estamos viniendo ahora, viene la persona ya con la situación tomada, se la comunican y vayan a la defensoría, que fue un gran logro. Debo decir que eso fue un gran logro, pero antes ni siquiera le decían vayan a la defensoría y la gente no tenía ni la más pálida idea de lo que estaba pasando. Logramos que incorporaran el vayan a la defensoría, que acá hablando un poco también de un trabajo que nosotros en la defensoría hacemos, siempre explicamos que el derecho es al abogado, que es defensoría si carece de recursos económicos para afrontar el caso de un abogado particular, pero que en realidad lo que tiene el derecho es de defensa. Porque también esto de los organismos lo tenemos que decir, porque tenemos un rol pedagógico. Los papás, en este caso, que son los afectados por la toma de la medida
en forma conjunta con sus hijos, por supuesto, tienen derecho a la defensa y eso se lo da únicamente un abogado. Si luego se determina que esa persona, esa familia, no tiene recursos económicos, se analizará si va a patrocinio jurídico gratuito, si va a la defensoría, pero el derecho es al abogado. ¿Y el recurso económico qué significa el recurso económico? El recurso Porque económico, también, a ver, no, pero no, es medible. Nosotros en la Defensoría, por ejemplo, tenemos lineamientos que obviamente tienen que salir de la Procuración y de la Defensoría General. Tomamos en cuenta las canastas básicas, tomamos en cuenta los salarios, hay criterios por Defensoría y sobre todo lo que nos hace más homogéneo ese criterio es el beneficio de ligas y gastos. Nosotros para patrocinar una familia que dice que tiene recursos escasos, tiene que acreditar ante el juzgado, ni siquiera ante nosotros, que no tiene recursos económicos. Más allá del informe de ARBA, el anexo que es la declaración jurada, las declaraciones de dos testigos y los informes de... te trae un poco el reclamo de los particulares, ¿no? Hay gente que efectivamente tiene recursos, pero el beneficio de litigar lo pasaría tranquilamente, porque por más que tengas un salario hoy, no significa que puedas pagar un horario como abogado, porque los recibimientos son estrambólicos, por usar una palabra más o menos. Bueno, ahí puedo responder por defensoría. Pero son elevados para una persona que trabaja con un sueldo regular de, no sé, totalmente. de 2 salarios mínimos. Ahí por eso te digo, ahí sí podemos responder por defensoría. Nosotros en Defensoría 2 y han venido de diciendo esto de que no tenían la posibilidad de acceder al patrocinio gratuito porque como tenían algún tipo de empleo. Por eso digo, ahí es por defensoría. Nosotros el criterio de la doctora Samir, que es la titular de la Defensoría 2, es amplio sobre todas estas materias que tenés que atender a la urgencia, sobre todo lo que es el abrigo y el acompañamiento hasta la guarda. Por ejemplo, me pasó el otro día que vino el consultante, había tenido la guarda de el abrigo de su sobrina, luego accedió a la guarda y ahora tenía acción de fondo, así que calculo que era del juzgado 2, pero no me acuerdo. Lo vi eso, lo aprendí ayer, estoy medio mal. Y el señor venía para ser asesorado, por ejemplo, en un 104 en una tutela. Empiezo a charlar con él y detecto que evidentemente el señor, yo pensé que era electricista, resultó que tenía como una pequeña pyme y el señor muy honestamente hace un anexo, en el anexo pone sus ingresos y detecto que era un señor que tenía un ingreso sostenido mínimo bastante alto, sobre todo más en relación a la defensoría. Entonces le explico esto, de que nosotros ya habíamos atendido la urgencia, el señor me blanquea, sí, yo tengo un abogado para consultar y se va al abogado particular. En el caso, para nosotros es la excepción. Pero la urgencia, casi le digo que ni lo miramos, porque ante la necesidad de presentarse, se lo va a acompañar. Pero eso sí, insisto, eso puede ser la mirada de cada defensor, como cada juez puede determinar su criterio en su organismo, pasa lo mismo en la dependencia. A lo que dice Paula agregaría dos cuestiones, que es, primero, lo del beneficio de litigar sin gastos nosotros es una obligación que tenemos por la ley del Ministerio Público, ¿sí? Dice la ley que a toda persona que nosotros patrocinamos representando intereses, tenemos la obligación de tramitarlo la carta poder o el beneficio de litigar sin gastos. Y en segundo lugar, el parámetro siempre es subjetivo, no es objetivo. Si bien tenemos lineamientos que tienen que ver con lo que es la canasta básica, se analiza en el caso concreto si hay una situación de vulnerabilidad o no. Ahí, en ese análisis, entra en juego también la autonomía funcional que tiene, que era lo que decía Paula, cada unidad de defensa. O sea, hay una autonomía funcional que también está avalada por la ley del Ministerio Público, donde cada defensor interpreta los parámetros. No, pero es lo mismo si la persona que te viene a ver cuántos hijos tiene, si hay hijos incapacitados, obviamente esos son los parámetros que me está diciendo la doctora. El ingreso, porque por ejemplo, capaz que tienen un ingreso entre todo el grupo conviviente, porque aparte esa es otra confusión que se genera, que no tiene que ver con el ingreso solamente del consultante, sino que tiene que ver con el grupo conviviente. Y a veces el grupo conviviente son 10 personas. Si esas 10 personas obviamente van sumando la asignación de una, la asignación de la otra, me supera el 1.200.000 de pesos, pero son 10 personas. No es lo mismo, ahí te digo la subjetividad del análisis. No es lo mismo que sea una persona que tiene solamente, esa persona tiene ese ingreso, a que yo empiece a detectar que es la sumatoria. Como también vamos a desmitificar, no es que tiene trabajo registrado, no es para defensoría, no es así.
puede tener trabajo registrado, pero según que nosotros tenemos jornaleros, gente que cobra por quincena y están cobrando 600.000 pesos en el mes. Claramente es un cliente para la defensa pública. Estoy hablando, como bien decía la doctora, Defensoría 2, que es el criterio que nosotros conocemos. Otra cosa también para aclarar es que nosotros en estas materias siempre vamos a intervenir en representación de intereses. O sea, nosotros podemos intervenir de dos maneras en los procesos judiciales: a través de la representación de intereses o Ministerio de Ley. En materia de abrigo, guarda, tutelas, siempre vamos a necesitar que venga la persona a consultar, porque necesitamos que esa persona nos dé instrucciones concretas de cómo quiere que la defendamos en el expediente. O sea, nunca vamos a intervenir a través de las vistas, salvo que el juzgado declare ausente, donde en ese caso la representación de la Defensoría va a ser por Ministerio de Ley, conforme lo que es el turno, la defensa de un ausente, donde vamos a controlar que haya sido correctamente declarado ausente, que es lo que se hace, por ejemplo, en los procesos civiles cuando nos mandan vista de los expedientes para intervenir. Pero siempre necesitamos que esté la persona. Si la persona no está, nosotros no podemos hacer nada. Por eso nos diferenciamos de nuestros primos de la asesoría, que ellos en realidad sí son los que intervienen a pedido del juzgado, no tienen a lo mejor no tienen ni siquiera por qué tener el contacto con la parte. Quiero decir algo. Claro. Unas cosas que me anoté en relación a lo que aportaron las chicas del equipo técnico de Familia 3. Primero esto, el tema del personal, ¿no? Que me sorprendió el número del equipo, que sean 13, súper bien, me llamó la atención el número. Nosotros en la asesoría, somos 3 asesorías para el departamento judicial. Mi asesoría, que somos la número 3, somos 4 personas, la titular y 3 funcionarios. Y somos este mismo equipo desde el año 2016. ¿Sí? Cumplimos algo un cachito antes que ustedes, cumplimos los 9 años de la conformación de los equipos. Así que está clarísimo el desborde que tenemos de trabajo. La asesoría no se refleja el impacto del crecimiento del departamento. Ni siquiera estaba el Familia 3 cuando entramos en funcionamiento, esas 4 personas, que somos exactamente las mismas porque no nos fuimos todavía. Y estamos los 4 desde hace 9 años entonces. Y sigo con esto un poco de los números que vos mencionabas, de los abrigos. Chequeamos nosotros los abrigos del departamento porque sí intervenimos en todas las causas de abrigo, en todas las guardas, en todos los fueros, penal, en las causas civiles. De hecho, hoy salí de los juzgados que tuve con ustedes, audiencia, y me fui al correccional a firmar otra acta. Así que mucho trabajo del penal, del laboral, de todos. Todas las cámaras GS que tienen ustedes. Claro, que trae, sí, claro. Entonces la organización es un cuerpo de asesores, la organización es temática, mi asesoría entonces trabaja específicamente con los abrigos, las guardas de todo tipo, 656, por abrigo, por lo que se presentan, sí, las adopciones y las tutelas, todo eso, a razón de sacando la titular, un funcionario por juzgado, para todo eso. Y esto de cuenta que cuando tienen que ir a Rodríguez, sí, claro, hoy también teníamos audiencia en Rodríguez, que las hacían virtuales, o sea, hoy en simultáneo trabajamos con 4 juzgados, los 3 familias y el correccional, en solo audiencias. Y estuvimos chequeando el número de los abrigos del departamento judicial, Moreno Rodríguez, y ahora comentaba Pato, lo chequeamos recién, hasta ahora antes de venir. Justo la doctora me decía, no nos llegó el informe de gestión para tener nosotros el dato más nuevo. Tenemos 300 causas este año, pasadas un poquitito en lo que va del año hasta ahora. Comenzamos, 6 meses. Sí, 5 completos, 5 y medio. Y el año pasado hubo 280, pensé que eran 290, 280 hubo el año pasado, en todo el año. O sea que ya estamos entonces está duplicado. Y hoy justamente con el doctor Acosta, en Familia 2, en una audiencia, me mencionaba esto que él notaba, estaba viendo que estaban duplicadas las causas. Cuando chequeamos hoy de vuelta y encontramos que sí, efectivamente es exactamente el doble, estamos a mitad de año, ya alcanzando el número de abrigos del año pasado, solo abrigos. En el último trimestre sobre lo comentó. Sí, sí. Con relación al primer trimestre. Más allá de lo numérico, la complejidad de las situaciones. Sí, creo que lo transversal de lo económico está pesado. Sí, se nota muchísimo. Claro, porque hay otra cosita, esto de que los abrigos que son de las familias pobres, ¿no? Que todos trabajamos, voy a decir algo que hablamos el otro día en la charla, ¿no? Que yo decía estos abrigos que no son abrigos, una cosita nada más porque es algo que excede, que excede un montón. Nosotros observamos que hay muchos abrigos que acceden, o sea, a ver, encontramos grupos familiares que encuentran el acceso a la justicia a través del servicio local.
Porque hay muchas situaciones que son de hecho, por ejemplo, una abuela que ya hace mucho tiempo que tiene el grupo de hermanos y se presenta al servicio local, el servicio lo primero que hace es decir, bueno, te vamos a y de esta manera se abre la puerta al sistema judicial, ¿no? A través del servicio local que en lo inmediato da una respuesta, toma la medida de abrigo y de ahí se oficializa. Y pasa esto porque la persona que tiene a cargo los chicos se encuentra acorralada, necesita por un tema del sistema de salud, educativo, seguridad social. Bueno, entonces, una familia con recursos. Bueno, no, la escasez de recursos para también poder pedir alguna. Una familia, lo que nosotros observamos, una familia con recursos, no va al servicio local a tomar una medida de abrigo. Pone un abogado, inicia la guardia como corresponde. O la acción que quieran reclamar, ¿no? Pero una familia o un referente que está a cargo de los chicos y tiene los recursos, tiene otras herramientas y accede al servicio de justicia por otro lado. Entonces esto de, ¿no? Comparto esto de que pasa con las familias pobres, pero a la vez es como que habría que pensarlo. Porque si el servicio local que sería bárbaro, porque es el Estado, el servicio local es el Estado, así que bienvenido sea si fuera la puerta de acceso a la justicia. En realidad no necesariamente tendría que decirle es un abrigo, podría tranquilamente decir, bueno, vuelvo, busquemos un abogado, sea de la defensa pública oficial, del patrocinio o un letrado de la matrícula, porque usted tiene que tramitar una guarda o una tutela, o la propia ley de protección te dice que las herramientas están, no dice tomá un abrigo. Quizás lo que nosotros estamos pasa que es lo más inmediato, se van con el acta que le dice a esta persona. Pero qué lío que se nos arma a veces con esas actas que nosotros lo vemos. Esto te dice por qué se incrementó tanto el número. Pero también pasa, yo trabajé en servicio local mucho tiempo también, y pasa también esto, el servicio local se orienta a la familia a recurrir a un abogado y el juzgado después dice no, anda al servicio local y que tomen un abrigo. Entonces, eso pasa es una cosa y otra. El camino, cuando hay una guardia, el juzgado dice es el servicio local. Sí, claro. Eso, cuando Bueno, pero cuando va al parece servicio que- local, el servicio local dice no, pero tiene que ir juzgado. Es como que ahí hay. Bueno, pero estos espacios también, la idea, lo hablábamos con Débora, no solamente la idea es charlar, conversar, ponernos en clima, hay un montón de cosas que están saliendo, son cosas que también aprovecho la oportunidad, recién lo decía Gaby, nosotros desde lo que es la JB venimos planteando el colapso del fuero y lamentablemente a veces la lucha nos ha quedado un poco chica o se ha seguido únicamente al tema de peritos. Es importante que nosotros los distintos organismos y también los colegas de la matrícula nos acompañen porque hace a la calidad del servicio de justicia, de cómo lo prestamos y antes de cómo lo prestamos, cómo lo recibe la persona que requiere esa respuesta jurisdiccional, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también pensar, que lo hablábamos cuando organizamos esta charla por Zoom, que lo comentaba Mica, en este diagnóstico que está saliendo, también nosotros como efectores del sistema judicial de los distintos ángulos, empezar a alzar la voz porque realmente no estamos trabajando bien. La realidad es que si no es abrigo, no es abrigo. No significa que no haya acompañado a la familia, no significa que haya que darle un encuadre jurídico. Me parece que también esto del peregrinado de las familias lo escuchamos todos, no, porque me parece... A ver, si yo tengo claro que lo que estoy haciéndolo bien, yo no lo derivo a nadie. De hecho, yo soy muy mandona, ella me conoce, así que yo le digo a la gente, mira, vos tenés que elegir en qué confiar. Si yo te lo estoy diciendo y confías en mí, haceme caso que es esto. Y se quedan, porque están acostumbrados que, no, lo digo, no, que preguntarle qué. Y si lo voy a preguntar, articulalo vos. Yo tengo que llamar al servicio local, yo tengo que mandar un oficio consultable, el juzgado tiene que mandar un oficio al servicio local. La persona que en muchos casos es analfabeta o en muchos casos está viendo de cómo hace para, si la mayor parte además, género, son mujeres, volvemos al otro tema que nosotros venimos pregando, feminización de la pobreza, mujeres que después tienen que salir corriendo porque tienen que ir a limpiar una casa en el country que no le van a pagar ni 3.000 pesos la hora y que la tienen en negro. Y entonces todo lo que le piden a las mujeres en las medidas de abrigo y no le piden al papá, ¿no? Y que por lo general el cuidado en la medida de abrigo lo ejercen otra mujer. Entonces, digamos, todas estas cuestiones que a veces las tratamos desde compartimentos estancos, en realidad todo hacia el mismo conflicto. El colapso del fuero de familia, la feminización de la pobreza, la manera en que nosotros abordamos, por eso es importante la mirada territorial. Nosotros podemos hacer esta bajada teórica y práctica, pero la tenemos que hacer en Moreno General Rodríguez, que es donde nosotros... De hecho, muchas guardas que uno evalúa o esto, el seguimiento, como dicen las compañeras, hay que pensar la pregunta, el nombre,
digo, cuando uno hace seguimiento se encuentra con muchas situaciones de vulneración que están dadas por la situación de pobreza en la cual se encuentra la familia a la cual le pusieron 4 niños más, que te piden colchones, camas, y hay situaciones de vulneración que no llegan al colegio, no lo pudieron mandar al psicólogo porque tienen que viajar hasta Moret, o sea, la posibilidad de la cantidad de abrigos que se toman porque la mujer los dejó sola en la casa, porque se tuvo que ir a trabajar. Hay un montón de intervenciones. Bueno, por eso yo digo, la legalidad hay que evaluarla. Yo la verdad que soy partidaria de pensarla antes, pero insisto, fuera de lo jurídico me parece que sí. Es que estoy en el ámbito judicial, pero me parece que tengo que poder pensar la posibilidad de qué le está pasando a esa familia que llegó a esa situación. Pero que el espíritu de la norma ya te lo dice. La idea de esta norma era evitar la judicialización de las conflictivas intrafamiliares. Igual yo te digo, la gente quiere hacer la denuncia y te dice, van al servicio local, antes de venir al juzgado, es el huevo a la gallina, ¿no? Porque dicen, no, yo no iba a ir a esos juzgados, dicen, no quería hacer la denuncia, pero fui al servicio local y me dijeron que haga la denuncia, entonces cuando me llegan a eso yo tengo que decir que eso es por el servicio local. Entonces la verdad que es desgastante. Y o sea, hay colapso, pero podemos entregar entregar. a los niños. Ahí está. ¿Qué hago? Y hablemos de revictimización ahí. No. Ese chico que le fueron preguntando, esa mamá que le fueron preguntando y que le volvieron a exponer, nosotros mismos. Es un teléfono descompuesto, ¿no? Y pensar en para qué esas intervenciones, ¿no? Porque hace un rato hablaban de lo que dicen los chicos, también ver qué es lo que dicen y en qué contexto, porque estamos hablando de un niño que hay situaciones que realmente son muy graves y que ameritan la adopción de una medida de abrigo. Y si después no hubo un acompañamiento, hay una situación que hubo de vulneración, de violencia grave, que está naturalizada en el contexto familiar y por ende esa personita también la tiene naturalizada. Entonces ahora pasa un año y vos le vas a decir, ¿cómo estás con la abuela? Bien, pero yo quiero volver con mi papá. Y eso nos pasa también. Entonces no es solo no quiero estar acá, quiero estar allá o donde, sino ¿a qué viene ese no quiero esto o quiero esto otro, no? Y la cuando escucho- comprende y qué realmente, qué proceso hubo ahí también y cómo el adulto que está pudo acompañar, porque muchas veces tampoco los adultos que recuerdan de la situación de vulneración de derechos pueden poner en palabras eso terrible que le pasó a esa persona o a eso. Igualmente, a ver, te digo lo que me ha pasado a mí. Yo soy abogada de niños, soy abogada, no soy ni trabajadora social ni terapeuta, soy abogada. Si yo sé, porque de hecho me he peleado con el local porque se han enojado porque he peleado guardas, si yo sé que está mejor en ese lugar, que tampoco está mejor, eso también es porque falta, no el seguimiento, sino acompañamiento. En lugar de seguimiento, nadie acompañó, nadie estuvo ahí, porque estaba, en esos casos no están institucionalizados, ¿no? Los institucionalizados, por lo menos lo que a mí me pasa, es como que ellos pueden llegar a darse cuenta que esto no estaba bien. Sí. También debe depender del hogar y del lugar, pero por lo menos que yo he visto absolutamente de el acuerdo con eso. institucionalizado, el niño, niña o adolescente que está en una Tiene otra institución calidad tiene, de contención. claro, es distinto al que está por ahí en otra donde quizás la vulneración y la violencia es la misma, quizás más solapada, porque quizás come todos los días y tiene una cama, pero entonces te encontrás con que no hubo un acompañamiento. Y también lo entiendo, porque yo creo que hoy estamos todos señalando al servicio local, estaría bueno que también esté acá el servicio. Yo iba a preguntar eso. Porque son ellos los que toman las medidas de abrigo. La verdad es que yo hasta ahora, de todas las que he tenido en 5 o 6 años que soy abogada del niño, una sola vi que estaba, creo, estaba mal todo, no lo sé, pero en realidad se acompañó y se trabajó y hubo restitución de derechos. En todas las demás han estado bien tomadas. Después el niño viene y te manifiesta cuál ha sido la situación. Yo la verdad no pregunto, yo me siento y escucho. Esa es mi forma de trabajar con los chicos. Pero esto que vos decís, y sí, no, lo tienen naturalizado. Y si están en otro espacio igual, lo que tenemos que ver lo que habría que hacer es un acompañamiento. Pero están todos desbordados. Ustedes están desbordados, el local está desbordado, la defensoría está desbordada. Y que hay otra, también se toma una medida de abrigo para resguardarlo de una vulneración y aparecen otras vulneraciones, porque el pibe no tiene ni el mismo pediatra, ni el mismo médico, ni los mismos amigos. Entonces es su cama. Perdona, hablamos además que juguetes. Los papás, que los que llegan a nosotros, o los abogados, nos plantean que no tienen claro por qué se tomó la medida. Piensen en esos chicos. Mucho Porque, a ver, cuando yo empecé a trabajar en la defensoría, yo vengo de 15 años del ejercicio de la profesión, cuando me lo contaba la primera vez, digo, ay, no, cuentan 1, 2, 3, 5, o decir 10, digo, no, evidentemente la. Entonces, ¿cuál es el modus operandi? Los convocan
déjame al chiquito acá que van a jugar acá o te lo va a cuidar Mengana y por la otra puerta se los hayan sacado. Y a los nenes le dicen, después volvés con mamá. Es traumático para... Olvídese, ya que como siempre me dicen, tenés su edad del niño, olvídese de los padres. No, y lo siniestro es que muchas veces los chicos transitan todo ese proceso pensando de que la realidad es que los padres los abandonaron y que nunca iniciaron ningún tipo de acción, cuando en verdad vos los tenés a los padres, que después puede ser por un montón de otras circunstancias o no pudieron sostener o hubo un estado que la realidad no los acompañó en ese proceso, o sea que ellos también se crean una ficción de que del abandono, de la idea del abandono, cuando en verdad tenés una familia que... Este nene tiene 8 meses, tenía 8 meses cuando lo sacaron, tiene hoy un retraso madurativo, tiene que la madre tener acompañamientos de todo tipo para que este nene pueda intentar alcanzar a sus compañeritos. O sea, es muy grave el cómo los arrancan a las madres o a la persona, porque es literal, la palabra es arrancar, es esa. Es la mamá con el nene y es la persona arrancándosela y encima después formándole causas a esa madre porque se resistió. ¿Se resistió qué? Si vos no la sentaste y le explicaste, señora, usted hizo tal cosa o tal otra, tenemos que tomar esta medida, no hay. Hay situaciones igual muy graves, sí, porque yo también voy a defender a... No, pero digo... Situaciones muy graves donde tengo que ir con fuerza pública, allanamiento, imagínate que... Pero cuando no... asegurar que si se hizo eso era porque no lo había que hacer. No pienses que es malicia o mala pericia. Pero no es un solo caso, en muchos casos donde pasa hay, esto, que los niños presentan a vos y se Cuando nosotros traemos esto de lo complejo, a ver, yo tengo más de 20 años en la profesión y te puedo asegurar que no veías la complejidad que ves ahora. Ahora es tremendo todas las variables que atraviesan. Entonces digo, la complejidad y en esa urgencia, seguramente lo que se evaluó es porque fue lo mejor en esa urgencia. Después estamos todos de acuerdo en qué acompañamiento hay desde las instituciones, desde todas. Digo, ¿qué es lo que faltó? Pero seguramente en la urgencia tiene que haber habido una evaluación que ahora no tengo ningún habilitaba. caso que me hayan dicho que se haya tomado una medida de una forma... Igual hay formas que yo... Esos casos que yo hice se los llevan así. Hasta ahora toda la gente que me vino a consultar ha sido de esa manera la sustracción de los niños de... Es raro la reiteración del relato, ¿no? Insisto, Sí. uno a veces duda. No tengo un solo caso que me hayan dicho que haya sido... No tengo por qué pensar que alguien le pasó a él. Y es también el relato que se hace unos años. Pero todos coinciden en la chica. Pero bueno, son preguntas. No se le hace con el una búsqueda pública, que es eso son temas, porque en realidad en el acta hay que hacer una averiguación. Hablo de No es tanto tampoco para los profesionales que están haciendo de determinada situación, de tener que ir con la policía, de que entren la mayoría policía. que muchas veces es un ordenamiento de la fuerza pública. Sí. Y el no personal hay muchas policial. maneras. No tengo tantos con fuerza pública, no sé, doctora. Yo con fuerza pública pública son muy escasos, son estos que te planteo la gran mayoría que Y la semana pasada pidieron 5. Sí, en la familia uno tengo uno que fue con fuerza pública, pero a escuchar un rato a Yolel, que es mi nuevo gurú, que tiene la experiencia, más bien. A ver, también nosotros nos nutrimos, a veces también nos empezamos a encerrar entre nosotros, ya tenemos claro el diagnóstico, pero no sabemos cómo salir, y a veces lo bueno que tiene el Poder Judicial es que viene algún compa de afuera y nos viene con un poco de otra mirada, otra idea. La presentación. Oxígeno, por favor. Sí. Aparte de que viene la historia, la robó conmigo. No, ahora yo ingresé por judicial hace más de 10 años, pero trabajé siempre en el Foro Civil. El Foro de Familia estoy desde el año 2023 y los procesos de abrigo es algo que fue movilizante para mí, ver que buscar una forma. Obviamente el Foro Civil uno está muy con lo procesal, de que todos tengamos un camino, marcar y cumplir con la ley por sobre todo. Entonces, dentro de cómo se venía manejando, por lo menos en el fondo donde yo trabajo hoy en día, y ver que uno no puede comparar, porque no tenemos acceso a la MED del 1, no tenemos acceso a la MED del 3, entonces es como, también tuvimos la mala suerte que la doctora Laura falleció cuando yo ingresé, no trabajé con ella, nunca pude conocer bien cuál es su criterio, por qué hacíamos lo que hacíamos, qué finalidad buscábamos. Nos empezó a subrogar el doctor Acosta, que él viene con una premisa de que el procedimiento sea prolijo, ordenado y se termine lo más rápido posible, respetando obviamente todas las garantías procesales, él es civilista también. Y no tanto, capaz que bueno,
trabajar la cuestión de fondo de la problemática real del niño. Entonces nosotros tratamos desde el proceso de abrigo armarlo, que ahora estamos justamente en una etapa de ver, de mejorar la calidad. Pero nosotros armamos un proceso de abrigo con pautas objetivas que se cumplen y que también lo que nosotros tenemos es un plantel muy amplio. Yo vengo de un juego donde éramos 10 personas, era muy fácil coordinar que todos hagamos lo mismo, acá es un montón, equipo técnico, y hay que coordinar que todos más o menos sigamos el mismo camino como para que también las partes sepan lo que van a esperar, lo que van a recibir del juzgado y no se sorprendan, porque había también cuestiones donde en un expediente decía una cosa, en otro expediente decía otra. Entonces, bueno, a partir de ahí, acta de legalidad, bueno, medida de abrigo, comunico abrigo. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el servicio local es el encargado de constatar o informarnos que hay una situación de vulneración. Nosotros con tener el acta de comunica abrigo, los datos de las partes, y un motivo que justamente el local nos manifiesta que hay una situación de vulneración, ya la ley te habilita, por algo te da un plazo de 3 días. O sea que no, la ley misma no prevé que el juzgado cuestione esa acta. Está bien, está mal, y la verdad que habría que hacer una reforma, habría que tener un código de procedimiento, pero bueno, es lo que nos dice la ley. Nosotros analizamos esa acta, vemos la situación, vemos que el local efectivamente es un organismo público, nosotros entendemos que trabajan con los recursos que tienen, que son escasos, pero los informes que tenemos, tampoco tenemos ninguna denuncia de que haya informes apócrifos ni nada por el estilo. O sea que nosotros eso lo tomamos como cierto, como que la situación de vulneración existe y el servicio local la constató como organismo público encargado de velar por los intereses y por los derechos del niño. Sacamos la legalidad, lo que dijo el doctor Luna recién, lo del abogado del niño. Nosotros tenemos criterios objetivos: más de 8 años, abogado del niño, si está institucionalizado; menos de 8 años, solamente se evalúa en caso de ver que pueda llegar a una situación que necesite una asistencia. Falta de... cambió, porque la doctora Ana Rita de Laura en ese sentido tenía una mirada muy amplia sobre eso. Por eso expliqué que lamentablemente muchas de las cosas que se venían haciendo, si no estaba un porqué claro, tratamos de darle un porqué, de darle un fundamento. De más de 8 años, porque en el juzgado de Patricio hay bebés incluso. Sí. Tenemos ahí también. Bueno, pero yo tengo situaciones donde hay niños que no tienen documento, entonces va a necesitar un abogado del niño para que le ayude a tramitar el documento. Entonces se le... Un abogado de niño está para tramitar el documento, chicos. Pero es una ayuda. A veces no denega. Es como decir, el trabajador social para que verifique el domicilio. O sea, pero muchas veces te suma. No es la función. Por eso nosotros tenemos el criterio de que el servicio también es la madurez suficiente. Por lo menos los que intentamos, reitero, no todos, como todos trabajan distinto, los abogados del niño tambibién, muchos pedimos la UH, vamos a la cena, yo voy a IOMA, me pego en IOMA. Estoy diciendo que no sea, pero es el criterio de incluir. Pero es que si no, ¿quién? Es que darle más recursos al niño también. Pero ni siquiera es el local, cuando dice el local no, el local es nacional. Que termine la idea de cómo. Sí. Perdón. Abre cambio, Chabel. No queremos cambios. No, pero ya le digo, nosotros no sabíamos muchas de las cuestiones. En familia 1, a partir de qué momento se autoriza la participación del abogado del niño. El primer despacho con el pase al asesor. ¿Y qué edad te dice? La edad. Ah, la edad. ¿Tiene un criterio de edad? No, directamente que le piden abogado del niño. Lo piden. En 3 no, le consultan al niño si quiere o no. eso que entrar con una audiencia a la después de eso pero no se nos dispersen que tengo que cumplir con el horario de entrega y el siguiente programa. La realidad es que eso que tampoco debería ser así, pero la realidad es que a nosotros nos sirve porque es el abogado del niño el que nos trae las novedades y sí, el abogado del niño las situaciones de riesgo en que están los chicos que el servicio local no informa. No debería ser así. Pero es el que está todo el tiempo en contacto con su representado y es el que nos trae toda la información. Y también quiero agregarle algo. Es que para mí, por ejemplo, tiene una cuestión que para mí como abogada te lo cuestiono. Los abogados del niño han tenido una modificación en su reglamento y ellos tienen la obligación de responder en tiempos mucho más acotados, ¿o no, doctora?
No tuvieron una No, modificación lo del que hubo reglamento. es, lo que tenemos es un acta de convivencia. No, un acta de convivencia. No, un reglamento. Por eso el reglamento. Tenemos un reglamento por el cual tenemos determinados plazos. A ver, nos Y designan eso creo que tenemos. colabora y que sea más ágil su está bien. funcionamiento. Sí, pero igual, A veces como no todo. se puede. Bueno, la regla general es que tienen este Igual es reglamento. departamental, ¿eh? Eso Esa sí, regla es por eso departamental. nosotros estamos hablando siempre de Moreno General Rodríguez. Pero la participación de los colegas, abogados del niño y adolescente, ha generado estos pequeños beneficios en el tramitar de distintas cuestiones de los juzgados porque colaboró este reglamento donde a ellos les dio un poquito de orden en algunos plazos para responder a determinadas cuestiones. Yo ahí lo que creo es que no era necesario el reglamento si nosotros hacíamos nuestro trabajo como debe ser. Igual Soy clara. Así como te pido una resolución. Un reglamento para una cosa, nosotros lo necesitamos para la Esperen otra. que así termina la idea de familia 2. Bueno, igual la 26061, el decreto 177 de 2014, prevé que, ¿qué pasa? Cuando el niño va para la autoridad, tenga abogado del niño. Entonces nosotros tratamos de conjugar con un criterio objetivo, que es el grado de madurez del niño que va a llegar a tener para expresarse. Por eso fijamos un límite de edad, 8 años, que consideramos que a partir de los 8 años un niño más o menos puede ser más, puede ser menos, pero como criterio objetivo, fijar un abogado del niño. Porque ya a partir de ahí consideramos que está en condiciones de emitir una opinión, por lo menos, y no entorpecer el proceso. Después una cuestión, nosotros los primeros 6 meses tratamos de hacer un control, como dijo Luna, de intimar al local, ver que cumpla. Y ante la presentación de los progenitores que pasa, nosotros ahora lo que hacemos es tratar de poner en conocimiento del local que están los progenitores presentados, tratar de instarlos a los progenitores a que cumplan con los programas sugeridos en el plan inicial, y a su vez le damos una intervención al equipo técnico para que verifique el desarrollo de las estrategias. No le damos, nosotros no tratamos de que los progenitores hoy en día no se presenten y darle esa respuesta. Porque justamente al ejercer un control, cuando viene un progenitor, no lo hacemos en todos los casos, porque nosotros no citamos a los progenitores de entrada, nosotros controlamos. Es decir, cuando nosotros viene un progenitor y le dice, no, acá el local está trabajando mal, bueno, perfecto, activamos nuestra facultad de controlar y habilitamos al equipo técnico, al local, y vemos a ver si se está haciendo. Después de nuestros escritos vemos ese tipo de providencias. Porque el criterio es ese. Porque esa es una de las cuestiones que nosotros observamos, la relación que tiene que haber lógica entre un informe y otro, porque si vos elaborás una estrategia, la estrategia que elaboraste tiene que estar replicada en el análisis del siguiente informe. Y a veces no tenés relación entre lo que vos propones como estrategia y lo que me informás en el siguiente informe que evaluaste. No hay una relación. Esas son una de las cuestiones que uno como defensa lo toma a la hora de Y que como abogados observamos si se han planteado los colegas recursos extraordinarios o recursos ante la Corte, cuando se fundan principalmente se ven esas contradicciones en los informes de los seguimientos y que después dieron lugar a que eso mismo pudiera ser atacado en una sentencia. Bueno, hasta ahora, por ejemplo, porque, en ningún momento nos plantearon, o por lo menos no llegó a mi conocimiento, que hayan cuestionado la legalidad sobre el transcurso de la medida. Es una posibilidad que pueden plantear las partes, pero no lo plantean. Está bien, para mí es más engorroso igual resolverlo. Es un debate que viene a nivel provincial. Pero esta es una manera también de darles alguna. Es más complejo el debate porque si vos tiene que ver con la cuestión procesal y con el hecho de que no tenemos cámara contenciosa administrativa. Claro. Tiene que ver con eso también el debate. Vos fíjate cómo una cosa se mete con la otra. Y tendríamos que ir a San Martín, porque en verdad sería como una acto administrativo. Entonces nos tendríamos que ir a San Martín al contencioso administrativo y después ahí ya nos desentenderíamos nosotros de esa cuestión. O sea, como que es más profundo el tema de si apelamos o no apelamos la legalidad de la medida de abrigo. Perdón, algo que quiero acotar en relación a... El PER inicial es una hoja de ruta que el servicio local se propone al inicio de la toma. Entonces, no. El servicio local se propone una estrategia de trabajo. Ahora, las situaciones son dinámicas y están en constante cambio. Entonces, puede pasar que en un PER inicial los profesionales evalúen determinada situación a proyectar y que cuando se llega al PER de 45 días, eso por alguna cuestión no pudo. A veces porque se cambió de referente o porque hubo otra cuestión que no se pudo con eso. Entonces, la cuestión no es si no dice, no hicieron el 45, 90, 120, 150 o 180, lo que dijeron al inicial o algo cambió, por ahí no es ver
digo, el tema es si explican por qué eso no se Claro, bueno, explica. el problema es que no lo encontramos a esa explicación. Sí, pero el problema es que no está la explicación. Me parece que lo que va dice voy a trabajar con el padre y después no lo convoca. Claro. Entonces, sí, bueno, ¿dónde está la estrategia? Que vaya al tratamiento, le dicen al señor, insisto, que está brotado, que vaya a buscar un turno. Entonces, no se condice. Gaby, hablando un poco de que nos planteaban que no estaba el servicio local, antes de empezar a hacer el cierre, que ya vamos a estar en hora, me gustaría que también promocionaras el próximo encuentro que vamos a hacer el 23 en función de lo que fue el 3 de junio, Ni Una Menos, porque ahí van a estar los distintos espacios y también sería interesante que compartiéramos ese... Sí, la idea de poder conversar ahí es un poco con lo que estamos planteando acá con los abrigos, pero en relación a la ruta que hace la mujer en el circuito de acceder a herramientas para salir de situaciones de violencia, porque vemos esto, ¿no? Hay cosas escritas y después hay ruido hay dificultades propias de la problemática, una mujer que atraviesa, que son subjetivas, pero después, además de eso, hay dificultades en los efectores que tenemos que acompañar. Entonces la pregunta era, ¿acompañamos? Porque lo que nos devuelven la participación en la mesa es que la gente siente que hay muchísimos obstáculos, tanto con la intervención del servicio local, género no tiene la misma respuesta del juzgado 1, 2 y 3, las articulaciones, nosotros no tenemos, o sea, recién hoy decían, nosotros no sabemos cómo trabajan los juzgados, entiendo que no tengan acceso a la MED, pero tal vez promover encuentros entre los distintos jueces, no puede ser que... Me parece que es fundamental articular, porque no es justo, o sea, ustedes no hacen reitero, nosotros hacemos, la gente de la gente le tocó, cayó la causa, muchas veces depende de eso. Pero está mal, obviamente está mal. No debería ser así. No sé ni bien ni mal. Digo, juntémonos a pensar qué nos está pasando. Son tres. Son tres, Son claro. tres. No tenemos 12 o 18, son tres. Ojalá. Tenemos la posibilidad. 8 por 9. Ojalá fuéramos un montón, pero son tres juzgados a los que peregrinamos. O sea, tenemos la posibilidad, deberían tener la posibilidad de poder aunar a través de aunque sea de ustedes, que son sus... Más allá de la autonomía de cada profesional. A mí me parece que hay cosas de colapso y hay cosas de desorganización, desarticulación, que nos generan más colapso todavía. O sea, realmente podemos mejorar. Y también, a ver, acá traer a la genera más desgaste. claro, en algún momento Lo dejamos de incorporar compañeros también. la municipalidad, me parece, en la parte de el área de La idea de del derechos, espacio también era porque me parece que también está bueno porque estamos ahora como todos en el mismo tema y me parece que esa pata que falta, que es fundamental y que me parece que está sola también, porque vamos a pensar que no hay recursos, no es que es el compañero empleado municipal que no quiere hacer las cosas, Entonces digo, me parece que haciendo fuerza con todos los organismos hacia arriba, hacia quien dirige el municipio, para que pueda sustentar el área, como dice la ley que debería ser, y como fue en un principio en Moreno, no sé, los viejos que hace 20 años que trabajamos en Moreno, cuando estaba Román en esa época, me acuerdo, era otra la estructura, después bueno, cada vez se fue La realidad es que el servicio puede entonces, nada bueno, más intervenir en las urgencias y no pueden... Y decir también a ellos cuál es la traba que tienen. Ese acompañamiento real no pueden porque concretamente y desde lo real, desde todos los recursos, desde Claro. los humanos, materiales, no pueden. No pueden, por eso. También tenemos que hacer una lectura, digo. Nosotros. Yo igual creo que yo haría una lectura más crítica también de nuestro rol. ¿Por qué? Porque hay personas a las que vos entrevistaste ya, ¿no? O sea, no llegaste a todo, pero entrevistaste a una familia. La forma en la que vos la entrevistás y le das una devolución no tiene que ver solo con el colapso. Me parece que si yo justifico, no sé, como mi trabajo... Pero eso también, digo, eso pasa en todas las instituciones. En todas las instituciones, jugado también. Por eso digo, la idea de poder pensar en esta jornada es hacernos cargo, porque tampoco es todo colapso, todo es que somos sí, es verdad, es parte, es uno de los condicionantes que lo vamos a pensar. Si ahí está ese condicionante, ¿cómo podemos intentar transformarlo? Digo, esos tres, ¿cómo podemos hacer más? No sé. Hacernos esas preguntas a partir de los obstáculos, pero también hay cosas que tienen que ver con la práctica misma. 3 jugados, sentémonos a pensar los 3 jugados. 3 equipos de peritos. Nosotros cuántas veces nos consultamos, che, ¿cómo hacen ustedes en esta situación? Y que Bueno, nos captamos toda juntamos, esa situación. que somos bastante más de 3 y que podemos promover los encuentros y hacerlo. Por eso digo, Pero en ese sentido tenés toda la razón en lo que estás planteando porque
a mí la devolución que me han dado muchos clientes es que el trato que le dan a ustedes como equipo técnico, el tiempo, la escucha, la persona se va sintiendo que la contuvieron, que la abrazaron, que la escucharon. Cuando en el servicio local, cuando van, lo único que es, le cierran la puerta y le dicen no. Y hay un destrato a la persona que, si estamos hablando de gente todavía peor, con mayores problemas de vulnerabilidad y que, insisto, o sea, muchas veces, por ahí, hablando de una mamá que sufrió ella misma problemas de violencia en su hogar, o sea, es como más complejo, pero lo que planteas es absolutamente válido y la escucha que ustedes les dan a la gente, por lo menos la devolución que yo he tenido, a veces no, son en cada caso particular, pero en este tema en particular, la devolución que tengo de los clientes es extraordinaria, la forma en la que el equipo los escucha. Más allá que después la determinación de ustedes sea otra, y que digan, no, la verdad, no entendiste nada, seguí, pero el tiempo, la dedicación, la escucha, el valorar, darle el espacio de decir, no sé por qué estoy acá. Eso, la verdad, se lo tengo que decir a los equipos técnicos, también al de ustedes, chicos. La gente lo valora. Con esta reflexión de Mariana, que no deja de ser un mismo, así que se agradece. Sí, eso sí, no tengo que decir. Pero otra materia no, pero en esta particular la gente agradece un montón porque es muy importante. A ver, se están llevando lo que se supone que uno de los más queridos en la vida, que son nuestros hijos. Me parece que también como bueno, tratamos de ser puntuales para el inicio, respetando que habíamos programado el horario de cierre a las 16:30, agradecerles a todos la participación. Me parece que como puntapié inicial está más que cumplido el objetivo. Nos vamos seguramente con más inquietudes que respuestas, pero tener claro el diagnóstico también nos va a ayudar a empezar a buscar esas respuestas que hoy surgieron, esos interrogantes, esas dudas, empezar a conocernos, empezar a tener una mirada más introspectiva, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de propiciar, no solamente para hacer mejor nuestro trabajo, para sentirnos mejor haciendo nuestro trabajo, porque eso también nosotros acá tenemos mucho con la salud laboral, porque nos afecta y mucho, pero sobre todo para poder dar la respuesta que la sociedad nos está reclamando, ¿no? Ante temas tan sensibles, como decía Mariana, con relación a los niños y adolescentes. Así que la invitación para el 23 de junio está hecha, es más amplia, inclusive va a venir gente del municipio, va a venir espacios de organizaciones que trabajan, organizaciones que trabajan distintos aspectos de la violencia, así que están invitadísimos todos, Colegio de Abogados a través de Mariana, de Úrsula, por favor. Y seguramente en nuestras redes y en los comunicados de la JB, la próxima convocatoria, que creo que va a ser para suelo civil y algunas otras que tendremos en el medio. Yo les agradezco muchísimo la participación, el espacio, como siempre, al sindicato y al Colegio de Abogados. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien.